Hoy tenemos a Sonia Parella. No me voy a extender en la presentación, no tenemos que poner en la web todos sus méritos y todas sus loas. Socióloga, doctora, directora de departamento, que queda en estudio de ruidos, directora de departamento de la Universidad Autónoma de Barcelona. Nos va a hablar hoy sobre vulnerabilidades de las mujeres migrantes desde una perspectiva de género e interseccional. Interseccional, está de moda esta palabra, pero bueno, vamos a ver si le damos un poco más de contenido y la aterrizamos un poco. Diagnóstico y retos para la intervención. Realmente no voy a hacer una intervención mayor, sino que simplemente le dejo a Sonia que nos ilustre un poquito. Sonia, todo tuyo. Muchas gracias por venir. No, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a todos y a todas y por este espacio de intercambio en realidad, ¿no? Porque si bien voy a iniciar la presentación con una primera parte más expositiva, sí creo que la franja de tiempo de la que disponemos puede ser muy constructiva para poder intercambiar, especialmente en todo lo que se refiere a los retos que plantea esta situación, que es la que vamos a hablar, migraciones, muy enfocado con perspectiva de género, para toda la cuestión que tiene que ver con la intervención, ¿no? Que es el gran reto que tenemos. Así que la segunda parte de la sesión ahondaremos un poco en las implicaciones de este primer diagnóstico. Yo soy Sonia Parella, estoy en el Departamento de Sociología de la Autónoma y lo que he preparado hoy aquí sobre esta temática de las vulnerabilidades de las mujeres migrantes es un poco recoger en una presentación muy sintética y a la vez muy amplia un poco un resumen de todo lo que hemos ido recabando a lo largo del tiempo a partir de investigaciones diversas, también de fuentes primarias a las que todo el mundo tiene acceso, por supuesto, y también con el contacto que tenemos desde el centro de investigación con toda la cuestión más vinculada también a la administración local, en este caso en Cataluña, y ver un poco cuáles son las necesidades. Con lo cual es una síntesis, no es presentar una investigación, no son contenidos teóricos abstractos, y un poco la pretensión es ofrecer un diagnóstico muy general que después nos permita aterrizarlo un poco en una realidad más concreta que sin duda ustedes conocen mucho mejor que yo. ¿De acuerdo? Bueno, ese sería un poco el objetivo de la sesión y he estructurado un poco la presentación a modo de preguntas y respuestas. ¿Sí? Un poco unas preguntas más introductorias al inicio, que probablemente ya conocerán, otras más específicas para ofrecer un poco esta mirada general. La primera de las preguntas que nos podemos plantear es cuál es el vínculo entre género y migraciones, que puede parecer una obviedad, pero no es tan obvio. Habitualmente cuando hablamos de género y migraciones no es casual que tendamos a equipararlo a estudios sobre mujeres migrantes. Y sin duda es una necesidad, porque la mujer migrante, en este caso la mirada de género, en los estudios migratorios ha quedado invisibilizada durante décadas. No había... Perdón, ¿eh? Si se cambia... Solo. Sí, como ayer. sí, hoy sí. Y uno disculpen, ¿eh? Es que no... Un segundo, a ver si con... Ahora. Lo pondré tal vez un poco más allá, a lo mejor es con el ruido que... Bien, pues como decía, el vínculo entre género y migraciones habitualmente nos conduce... Es que es la voz, creo. Sí, he llegado a esa conclusión, porque no estoy tocando nada. Es cuando hablo. No, que está bien, pero... Es que es mi ordenador, que es muy sensible. No, sí, no. O me muevo, no sé. No sé. Es que, claro, ayer no pasó porque no estaba tan cerca. Pues igual sí. Pero hoy... No, bueno, retomo el tema del vínculo entre género y migraciones, que habitualmente lo focalizamos a estudios de mujeres y que es algo necesario y lógico teniendo en cuenta la invisibilidad de la que partíamos, ¿no? En términos de cómo abordar la cuestión de las mujeres migrantes que tradicionalmente o bien no aparecían en las estadísticas o simplemente se atribuía que su patrón migratorio era equiparable al del sujeto
varón, con lo cual se consideraban meras seguidoras pasivas de un proyecto migratorio aparentemente neutro, pero que reproducía los cánones de la migración masculina. Con lo cual, en los años 90, cuando empezamos a hablar de género y migraciones, por ejemplo, en los estudios, en las investigaciones y también en las políticas públicas en el ámbito español, se pone mucho énfasis en mostrar la vulnerabilidad de las mujeres migrantes. Y eso ha pasado en otros muchos ámbitos, no solo en las migraciones, mercado laboral, ¿no? El trabajo, el concepto trabajo, cuando aportamos perspectiva de género, estudios sobre desarrollo y cooperación, el patrón es exactamente el mismo, invisibilidad absoluta, y a partir de ahí, ¿no? Cuando ponemos el foco, mostramos realmente la posición, la situación, las condiciones de vida de las personas, en este caso las mujeres, más como colectivo más vulnerable. Sin embargo, el vínculo entre género y migraciones va mucho más allá. En realidad, bueno, aquí les pongo un gráfico, una figura bastante elocuente de unas autoras que fueron un poco las que más visibilizaron esta cuestión, Jolie y Reeves, en las cuales nos muestran el aspecto circular que tiene el vínculo entre género y migraciones. Es decir, si vemos la parte a la izquierda, qué duda cabe que las migraciones impactan sobre las relaciones de género, como no podría ser de otra forma, ¿no? Cualquier fenómeno, en este caso la movilidad, las desigualdades, impacta sobre las relaciones de género, en origen, en cualquier contexto, en el tránsito, cuando las personas llegan a un lugar, se instalan, cuando retornan, cuando circulan, el impacto siempre está ahí. No podemos predecir cuál es ese impacto, ahí no hay una respuesta a ese impacto. No hay una respuesta a ese impacto, simplemente deberíamos, en todo caso, hacer estudios específicos, ¿no? No podemos a priori predecir cuál va a ser el impacto, ¿no? La pregunta de si la migración emancipa o no a las mujeres, empodera o no a las mujeres como tal, no sería una pregunta pertinente a menos que encontráramos, ¿no? Una intersección de factores o de contextos para darle una respuesta. Pero impacta sin duda. Eso por un lado. Pero por el otro lado, el género está absolutamente vinculado al proceso migratorio. ¿Sí? El género tiene una influencia directa, estructura todo, ¿no? Cómo se toma la decisión, quién decide, quién se va, cómo se gestiona esa salida, el propio tránsito, la llegada a un lugar, ¿no? El género condiciona todo el proceso migratorio. De ahí que hablar de género y migración en realidad sea algo absurdo, porque no se podría comprender la migración como fenómeno social ni cualquier otro fenómeno sin el género. Cualquier aproximación a la migración sin el género sería siempre una aproximación sesgada, sea cual sea nuestro objeto de estudio, más local, más específico, menos, es algo que no deberíamos tener que hablar de género y migración como conceptos que están interrelacionados, ¿no? No hay forma de que no lo estuvieran. Sin embargo, eso no es tan evidente, lo sabemos bien tanto en el ámbito de la investigación como a veces en las políticas públicas. Los mismos congresos académicos sobre migraciones muchas veces tienen un apartado específico de género y migración, ¿no? Una mesa, y ahí se asume que es para hablar de mujeres. Es cierto que últimamente se están introduciendo también cuestiones más vinculadas a la masculinidad, pero en todo caso es la típica mesa donde se presentan estudios sobre mujeres, ¿no? Y el título es Género y Migración. O incluso servicio doméstico en migración. Vamos a hablar de ese tema, es un tema al que me he dedicado. Habitualmente cuando se presenta algún tipo de estudio sobre servicio doméstico, mujer migrante y demás, se asume que también va a género de migraciones, ¿no? No se ubica, por ejemplo, mercado de trabajo. ¿Y esto no es mercado de trabajo? No, el servicio doméstico va a la sección de género. Bueno, probablemente también contribuimos a reproducir este tipo de esquemas, pero más allá de estas limitaciones, qué duda cabe que en los últimos años la cuestión del género, teniendo en cuenta cómo eso nos ha permitido poner el foco en las mujeres migrantes, ha habido un punto de inflexión en todos los ámbitos, y por lo tanto la invisibilidad estadística de la que partíamos ahora afortunadamente no solo están visibles en los datos, sino que también la perspectiva de género está incorporada a lo largo de todo el proceso. Sí, esta sería pues el primer punto de partida. Una vez vista que esta relación es intrínseca y por lo tanto no necesita mayor justificación, sí que es relevante plantearse cuáles son las causas de las migraciones femeninas como pregunta general. Porque en realidad mujer migrante como concepto no existe, ¿no? No porque debamos aplicarle una perspectiva interseccional que también, sino porque los proyectos migratorios de las mujeres migrantes, motivaciones y demás, son, podríamos decir, infinitas, ¿no? Evidentemente en cada contexto nos van a interesar un tipo de proyectos u otros, pero las casuísticas son muy diversas y cada vez lo son más.
Aquí sí me gustaría recuperar a una socióloga, Saskia Sassen, que ella de alguna forma, esta fotografía y este extracto es de una entrevista que ella concedió al diario.es, pero en realidad se estaba refiriendo a unos artículos que ha publicado recientemente precisamente sobre lo que ella denomina nuevas causas de las migraciones, nuevas entre comillas, porque no son en absoluto nuevas, pero sí que estaríamos asistiendo en los últimos tiempos a una mayor generalización de este tipo de dinámicas migratorias. Digo generalización y sobre todo porque nos atañe también como sociedad de destino y por lo tanto País Vasco, Cataluña, ¿no? Tener que dar respuesta a las necesidades de personas que llegan, sí, un poco con este perfil. ¿A qué se refiere ella cuando habla de nuevas migraciones? En realidad lo que está tratando un poco de cuestionar son las definiciones tradicionales que distinguen, ¿no? De forma analítica entre migrante y refugiado, por ejemplo, ¿sí? Como si se tratara de una dicotomía, ¿no? Al migrante se le atribuye una motivación económica y por lo tanto voluntaria, y al refugiado una necesidad, ¿no? De salvar, proteger su vida, y por lo tanto la involuntariedad de que llega, necesita protección porque no ha venido porque no tenía otra opción. Claro, este esquema clásico, desde un punto de vista legal, es el que se utiliza. Y estamos un poco esclavizados por ese esquema legal, ¿no? Y que además es sumamente restrictivo. Y cada vez da menos cuenta de justamente cuáles son las motivaciones reales de la migración. Y que esa dicotomía entre el voluntario y el involuntario no existe, ¿no? Por lo tanto, a veces incluso tanto desde la academia como desde la intervención reforzamos estas categorías. Y las políticas migratorias no contribuyen a superarlas, sino todo lo contrario. ¿No? Todo el discurso sobre la irregularidad como problema, en realidad está vinculado a la migración económica a la que se atribuye intencionalidad, ¿no? Y claro, al final cuando los flujos llegan o tratan de, por ejemplo, llegar a Europa procedentes del continente africano, ahí hay una mezcla de casuísticas muy diversas y múltiples que confluyen en cada persona. Ella aboga por utilizar otro tipo de conceptos mucho más amplios que permitan, ¿no? Abordar mejor la migración como proceso social en cuanto a las casuísticas. Ella habla de migraciones forzadas en esos términos, incluso recupera un término antiguo de migración de supervivencia. No porque todas las migraciones respondan a este perfil, pero sí que hay un perfil que, a diferencia de otros momentos que probablemente había migrantes que entraban a un país, se instalaban, trataban de ver cuáles eran sus posibilidades, regresaban o circulaban entre su lugar de origen, su lugar de destino, incluso regresaban a ese lugar de origen al cabo de unos años. Hay una parte de esas migraciones que ella atribuye a la pérdida masiva de hábitat, que es el título de su trabajo, hábitat en un sentido muy amplio, de no tener dónde volver al final, ¿no? Personas que salen y no tienen dónde volver, no solo por conflictos, guerras, conflictos bélicos de baja intensidad, que son la mayoría, hambrunas, tema climático, sequías, pérdida, ¿no? Del sustento económico de la familia, acceso a educación, acceso a una posibilidad de trabajo. Toda esa amalgama de situaciones confluyen y explican una parte importante cada vez más, desgraciadamente, de las movilidades, tanto internas, porque la mayor parte son internas, si hablamos en términos, ¿no? regionales, África o América del Sur, y una parte, obviamente, también, en este caso, hacia países como España. ¿Sí? Esta reflexión creo que es interesante porque ahora existe una completa separación entre las categorías que pueden dar cuenta de la realidad versus las que se acaban aplicando. Que otra reflexión también, claro, es fácil de construir, ¿no? Los que son más conservadores dirán, bueno, es que si perdemos las legales, ¿no? De lo que es el refugiado, a ver qué va a quedar, ¿no? Como mínimo hay personas que pueden encauzarse en estas vías de protección. Sin duda, no estamos diciendo que la solución sea desmontarlas, ¿no? Porque desde un ámbito jurídico podría ser la excusa perfecta para perderlo absolutamente todo. Pero sí que debemos ser muy conscientes de que la realidad social hoy por hoy está lejísimos de verse reflejada a través de estas categorías que se aplican de forma sumamente rígida, especialmente en nuestro contexto, hablo de la Unión Europea. Bien, esto como primera reflexión. Cuando ella habla de migraciones forzadas o de migraciones de supervivencia, sitúa tres epicentros en el mundo que son claves para entender un poco la generalización de este tipo de flujos. Habla de, sobre todo, bueno, el corredor de América Central hacia el norte,
que cada vez va más hacia América del Sur, y el Mediterráneo, como un epicentro en cuanto a la pérdida de vidas humanas y vulneración de derechos humanos. ¿Sí? No quiere decir que todos los flujos que se canalizan a través del Mediterráneo puedan responder exactamente a este concepto, pero que duda cabe que una parte considerable sí. Y ahí no vale la distinción, ¿no? Uno puede ser solicitante, no solicitante. Claro, ¿qué es un solicitante de asilo, no? ¿Qué convierte su migración en forzada? ¿Qué circunstancias convierten su migración en forzada? Generalmente muchas, y inseparables, ¿no? Y bueno, esto un poco como reflexión general, ya sin entrar en todo el vínculo entre migración y desarrollo de por qué estas personas tienen esas situaciones, ¿no? Y aquí, obviamente, la corresponsabilidad y toda la responsabilidad histórica que tienen, ¿no? la geopolítica internacional, ¿no? Muchas veces se plantean determinados flujos migratorios como migraciones de emergencia, cuando en realidad la desigualdad estructural que provoca estas migraciones es estructural, no es una emergencia, ¿no? El caso de Siria en su momento parecía una crisis migratoria de emergencia, pero eso no son emergencias aisladas que van surgiendo así de repente, ahora aquí, ahora allá. Eso es una respuesta, ¿no? de las desigualdades estructurales que están permanentemente ahí. Sí, pero bueno, eso sería una reflexión más general que podemos recuperar después en la segunda parte. Bien, este sería un poco el mapa de los corredores actuales más principales a todos los niveles, en todos los continentes. Vemos que efectivamente una parte sí se dirige hacia Europa o Estados Unidos, pero que la mayor parte de la presión migratoria en estos momentos es también de carácter intrarregional. La presencia de mujeres siempre ha sido así, casi hay una paridad. Obviamente hay diferencias regionales, ¿no? En cuanto a la proporción de mujeres versus la proporción masculina. Sin embargo, no es que la mujer de repente sea protagonista de las migraciones internacionales cuando antes no lo era. Lo podría parecer, ¿no? A tenor de lo que hemos comentado al inicio, de que de repente, a partir de los años 90, la mujer empieza a ser relevante en los estudios sobre migraciones. Pero es que estadísticamente ya lo era antes también, simplemente que antes no existían los datos y estaba absolutamente invisibilizada. Otro tema es que sí que en las últimas décadas haya producido un tipo o una feminización de determinados proyectos migratorios, ¿no? La migración autónoma femenina, por ejemplo. Sí que hay cambios cualitativos en los patrones migratorios femeninos, pero no en número. En número siempre han estado ahí. Pero es cierto que los mercados globales, por ejemplo el mercado en torno al sector del cuidado, del que hablaremos después, ha generado una demanda global y ha provocado, de alguna forma, mucha migración femenina autónoma. No quiere decir que sea el único factor que lo explica, pero que duda cabe, ¿no? Que saber que esta persona, cuando emigra, mujer, con independencia de su estatus legal, si llega a España o a Italia, va a tener trabajo asegurado en ese sector, eso condiciona las decisiones de las personas y de los grupos. Por lo tanto, ahí sí que puede haber cambios en ese sentido, pero no en los datos, ¿eh? Los datos muestran una realidad que ya estaba ahí, simplemente que estaba invisibilizada. Bueno, aquí una viñeta un poco para mostrar que las migraciones femeninas no encajan en ninguna etiqueta concreta, porque las causas son múltiples y variadas, ¿no? Desde migraciones de supervivencia en los términos de Sassen, huidas de violencia de género, a migración de mujeres altamente cualificadas, que también se da. Sí, hay que verlo también en esa clave interseccional, de clase social, pero sobre todo al final de pasaporte, ¿no? Hay pasaportes que dan acceso directo a la movilidad y otros que no es así, y esa también es una forma de estratificación global que deberíamos sumar. A veces lo tenemos claro, pero en la práctica no se utiliza tanto, más allá de la propia clase social, ¿no? El país en el que uno ha nacido condiciona su acceso a la movilidad como recurso. La condiciona a todos los niveles, la permite o la prohíbe, y ahí explica también muchas de las decisiones que se toman en torno a la migración. Por lo tanto, estos ejes existen y al final modulan un poco las diversas experiencias que podemos identificar en torno a la migración femenina, y eso también lo podemos ver en los contextos en los que estamos trabajando, ¿no? Precisamente esa heterogeneidad. Sin embargo, más allá de esa heterogeneidad, desde la perspectiva de la investigación destinada a identificar, a poder revertir, ¿no? Los grupos más vulnerables, o desde la intervención social, obviamente nos interesan más determinados perfiles. Y bueno, el perfil de la mujer, que aquí, ¿no? Donde se define como soy madre, migrante, mujer y sin papeles, es un perfil que desgraciadamente pues cada vez más está ahí, ¿no? Las estadísticas lo muestran, y tiene necesidades específicas y requiere también de intervenciones específicas
que obviamente van dentro de la perspectiva de género, pero no solo, ¿no? Requiere tener en cuenta todo ese tipo de vulnerabilidades, porque esto ha generado para esta mujer de la viñeta un trayecto determinado que hay que conocer una vez esta persona llega, y va a generar también un tipo de violencias estructurales concretas una vez está aquí, y trata pues de incorporarse al mercado laboral, de hacer frente a responsabilidades familiares si las tiene, todas esas cuestiones. Esta figura resume brevemente un poco las casuísticas que podemos encontrar en torno a los proyectos migratorios femeninos, la mayor parte comunes también a los proyectos migratorios masculinos, sin duda, salvo toda la cuestión que tiene que ver con violencia, prejuicios, estereotipos vinculados en torno al género y cómo eso puede limitar, ¿no? Bueno, la vivencia de violencia, sus oportunidades laborales, de incorporación, tanto en origen, el tipo de tránsito que esta mujer va a experimentar a tenor, ¿no? de cómo se produzca ese proceso migratorio, de si tiene o no acceso a esa movilidad, y por supuesto también va a afectarle su posterior incorporación una vez llegue o se instale a un lugar de destino. Estas casuísticas, en el fondo, analíticamente parecen fáciles de identificar, pero realmente es muy complicado. De hecho, lo comentábamos también ayer por la tarde, al final una encuesta difícilmente te permite que una persona automáticamente le asigne a su proyecto migratorio una de esas características, porque probablemente en muchas de ellas confluyen muchas. En entrevistas con mujeres migrantes es muy habitual, pues el primer factor que verbalizan, incluso en una entrevista, ya no hablo de una encuesta, el proyecto económico, ¿no? De mejora del grupo familiar que depende de esta persona, esté allá o esté aquí. Y al final es cuando vas viendo, conociendo más, pues que a lo mejor esta mujer lo que estaba era sufriendo violencia de género, y con la migración soluciona el problema en cuanto que pone tierra de por medio, ¿no? Y que probablemente enfrenta una situación de violencia de género aquí, a nivel de emanciparse, que en su contexto de origen, sin la migración, le habría sido mucho más complicado o imposible. Sí, claro, todo eso no aflora, ¿no? De entrada tendemos a etiquetar los proyectos migratorios por familiares más económicos, pero qué duda cabe que cuando intervenimos sobre personas, más allá de los datos, que sí que nos pueden dar cuenta un poco, ¿no? De cuál es el patrón que predomina, pero no tenemos la posibilidad a la hora de hacer intervención de poder profundizar en toda esa amalgama, ¿no? De casuísticas. De ahí que, cuando antes hablábamos de las categorías, ¿no? Migración voluntaria e involuntaria, pero claro, ¿de qué? ¿No? ¿Escapas de un conflicto? Sí, pero si escapas de la pobreza, no tienes trabajo, el conflicto también está ahí. ¿Quién decide que es un conflicto? ¿No? En muchos de estos países, conflictos de baja intensidad que no aparecen ni en prensa, pero que son auténticas, ¿no? Lo podríamos, guerras civiles en términos de conflictos internos. Bueno, todo eso no... Y el tema, obviamente, de pérdida de recursos, desplazamientos internos, que pueden ser el preámbulo a una posterior, o no, migración internacional. Todo eso no está tipificado. Bien, por lo tanto, un poco la conclusión de este apartado, porque es muy sintético, es que las causas son muy diversas, pero evidentemente sí que nos permiten, si ponemos un foco más interseccional, identificar dentro de toda esa casuística perfiles de mujeres en situación de especial vulnerabilidad, y son las que obviamente desde los procesos de, bueno, en una comunidad como el País Vasco, que tiene políticas de integración sumamente activas, ¿no? Pues tener en cuenta esa realidad para poder diseñar los dispositivos adecuados. Bien, otra pregunta que también, nichos laborales. Evidentemente, si la casuística de mujeres migrantes es tan amplia, como he comentado con anterioridad, las oportunidades laborales también son muy diversas, ¿no? Tenemos migraciones femeninas, por ejemplo, en el sector sanitario global, ¿no? Que también experimentan discriminación en muchos casos, que están descapitalizando a muchos países de la formación en el ámbito de la salud, pero que tienen otro tipo de patrón migratorio, ¿no? Es una movilidad que ya está, ¿no? Concertada con un contrato laboral, que ofrece menos riesgos. Hay muchísimos tipos de migraciones. Sin embargo, estas mujeres en situación de mayor vulnerabilidad, que sobre todo la asociaremos a la irregularidad, que después retomaré este concepto, hay unos nichos laborales en los que desgraciadamente se suelen concentrar, y que no es algo local, es decir, no es que esto ocurra en España o en Europa, sino que claro, lo vemos en todos los países, ¿no? Y básicamente son dos. También estaría el trabajo agrícola, del que podemos hablar después, pero sobre todo en nuestro contexto, servicio doméstico y la prostitución. Son uno de los principales nichos a los que muchas de estas mujeres
se ven abocadas. En el caso del servicio doméstico, los datos de la Organización Internacional del Trabajo son contundentes. Una parte importante de la migración en general y de la femenina en particular se concentra en este tipo de empleos. Las condiciones son muy proclives al abuso y a la explotación, y ahí sí que depende de cada contexto cómo se regula este servicio doméstico. En términos generales podemos afirmar que el servicio doméstico está sumamente desregulado en todo el mundo, pero hay diferencias. No es lo mismo trabajar en el servicio doméstico o en un país como Suecia, con un determinado estado de bienestar, hacerlo aquí o hacerlo en Arabia Saudí. Hay realidades muy diferentes. Voy a centrarme un poco más en la que nos queda más próxima, porque de hecho cuando intervenimos estamos precisamente gestionando las situaciones de personas, mujeres que están en este sector, y en el caso de España en concreto, el modelo de gestión del cuidado es muy dependiente de la presencia de estas mujeres migrantes trabajando en el sector, especialmente la modalidad interna, que es una modalidad que no se da en todas partes, o no se da en la misma magnitud, lo que indica que hay una fuerte dependencia, ¿no? En ausencia de otro tipo de servicios y de prestaciones, la mujer migrante, empleada doméstica interna, se convierte en el sostén principal de muchas necesidades de cuidado, especialmente de las personas mayores en situación de dependencia. Aquí tenemos un hito que puede parecer absurdo, pero que es un hito que España ya ha ratificado el convenio 189 de la OIT hace un año, apenas. Un convenio del 2011, que no es revolucionario, simplemente establece que aquel país que lo ratifique se compromete a tener una regulación del servicio doméstico no distinta a la regulación en términos de derechos laborales y sociales que tiene el resto de sectores, lo que aquí no había. ¿Sí? Que si una persona tiene derecho a prestación por desempleo en el país X que ratifica ese tratado, pues la empleada doméstica también lo tenga. Simplemente no está poniendo unos estándares de cuál debe ser esa protección, obviamente habla de trabajo digno, por supuesto, sino que los estándares se exigen que sean los mismos que se aplican al resto de sectores. Claro, España ahí tenía un gran retroceso. El País Vasco ha sido ya, más allá del tema estrictamente migratorio, las mujeres que han trabajado en ese sector han reivindicado esta cuestión, han sido pioneras desde hace muchísimos años, no es una novedad, pero sí que era bastante sorprendente que este convenio 189 España no lo pudiera firmar, ¿no? Que es el 2011. Claro, ¿cuál es el problema? Pues que había que cambiarlo todo para poder firmarlo, ¿no? Ya se avanzó desde 2011, porque con anterioridad estaba regulado por el régimen especial del servicio doméstico del año 85, que era prácticamente medieval, ¿no? En términos de discriminación. Desde el 2011 en adelante se avanza, pero claro, se avanza siempre con la limitación de que aquí, ¿no? El avance en derechos, pensión, prestación por desempleo, salud y demás, claro, si dedicamos todos los esfuerzos a la gestión del cuidado al ámbito familiar, recaen las personas empleadoras que no son empresas, ¿no? Cotizaciones y demás. Con lo cual siempre había el temor de que el avance de derechos pudiera, en ausencia de financiación pública, pudiera suponer un incremento de la economía sumergida, ¿no? Como vasos comunicantes que son, siempre son, ¿no? Sí, unas tendrán más derechos y es un logro que esté reglamentado así, era inconcebible, era que la propia legislación lo ya concibiera, ¿no? Derechos diferentes. Sin embargo, existe el riesgo de incrementar economía sumergida, por un lado, y eso es un problema, y por otra parte, en ningún momento se cuestiona, ¿no? La figura de la interna, sigue estando regulada. Sí, es cierto que se adapta la jornada laboral a la figura del trabajador estándar, pero claro, los tiempos de permanencia, ahí eso es... sí, no son tiempos de trabajo, ¿no? Está regulado, pero bueno, no nos engañemos, que entendemos por tiempos de permanencia, quién controla los tiempos de permanencia, por ejemplo, ¿no? Con lo cual ya es bastante paradigmático que sigamos, ¿no? Sustentando la propia regulación formal del sector en la figura interna. Y ya no digamos todo lo que pasa a la figura interna fuera de la regulación, que es el gran problema. Esto no resuelve el problema, pero sí que es un avance, como mínimo, en términos de la regulación del sector. Ahora, en este mes de septiembre, se ha aprobado ya el último Real Decreto para equiparar un poco algunos de los aspectos que eran fundamentales, en su momento la prestación por desempleo, que era la gran demanda, y ahora también un Real Decreto de reconocimiento de enfermedades profesionales.
se queda muy corto porque al final, claro, utiliza aspectos pues, vinculados al uso de productos químicos y demás, temas también incluso de lesiones a nivel pero no incluye la parte psicológica, todos los psicosomáticos, etc. Hay mucho por avanzar ahí, pero es que partíamos de una situación antes de este mes, de ahora mismo, de que no había ningún tipo de reconocimiento. Con lo cual muchas mujeres, y en este caso muchas mujeres migrantes que ya están acumulando una edad, es decir, un tiempo aquí en ese sector, cuando perdían su empleo por la razón que fuera, que es muy habitual, sobre todo cuando estamos hablando de personas, ¿no?, que están en una situación de dependencia, ya estaban excluidas incluso de ese mercado laboral, por edad, ¿no?, porque estaban muchas de ellas con gravísimas lesiones contraídas durante este periodo aquí, mujeres con 50 años, y dicen, bueno, es que yo ya no puedo trabajar, ni aquí ya no puedo, pero es que ahora ¿dónde voy? Ya no me queda nada, ¿no? Claro, las que llegaron en su momento en los años 90 tenían unas características también incluso a nivel de edad concretas, pero ahora ya estamos gestionando los efectos de este tipo de segregación laboral que tiene sobre las personas, hombres y mujeres. Ahora pongo el foco ahí, pero también podríamos sobre la edad y la alternativa, ¿no?, de personas que siguen teniendo necesidades económicas, como es lógico, y un mercado laboral de difícil absorción. Este es uno de los temas fundamentales que imagino que es el caso de Cataluña, ¿no? Es parte del problema, y la presencia de mujeres internas es muy alta en ciudades como Barcelona, pero ya no solo, en todo el territorio, y cada vez, claro, vienen de lugares distintos, ¿no? En los últimos años se están recibiendo sobre todo mujeres centroamericanas que llegan un poco como alternativa a la ruta hacia el norte y están como internas en situación de irregularidad, especialmente mujeres hondureñas, sobre todo, y claro, con muy pocas perspectivas. Y además con unas situaciones de explotación que probablemente uno pensaría que estamos a principios de los 90, ¿no?, en cuanto a salario, porque claro, cuanto más vulnerables las personas que llegan, si es que se logró incluso en el ámbito más informal alguna conquista social en términos de, bueno, poder exigir determinadas condiciones, cuando te llegan, pues ahí todo baja, ¿no? Hemos llegado a encontrar en Barcelona mujeres hondureñas internas a 200 euros al mes. En etapas iniciales, o mujeres que están gestionando no una sola persona, sino 2 o 3 a la vez. Claro, situaciones de muchísima vulnerabilidad. Este es uno de los temas. El otro tema que también preocupa, vinculado al nicho laboral de mujeres, especialmente a la situación de irregularidad, porque no olvidemos que la irregularidad empuja a este tipo de sectores, también a los varones. Pero claro, la irregularidad femenina, desde una mirada de género, tiene esa peculiaridad, que son sectores especialmente complicados. Servicio doméstico y luego el tema de la prostitución. Aquí les menciono un estudio que seguramente conocerán porque ha tenido bastante repercusión en los medios esta semana, encargado por el anterior Ministerio de Igualdad, pero que ahora se han publicado los resultados, sobre trata, explotación sexual y prostitución en España. Y este estudio, bueno, se ha dedicado a analizar datos de páginas web. ¿Sí? No es un estudio directamente sobre las mujeres, pero sí que ha permitido tener una primera estimación en cuanto a cifras. Se estima que podría haber en concreto cerca de unas 115.000 mujeres en situación de prostitución, por nacionalidades, claro, casi el 80 son, bueno, casi el 90% son mujeres de otros países. La nacionalidad española es la segunda, pero es un 13,5%. Con lo cual el resto son mujeres extranjeras. Primera nacionalidad Colombia, tercera Brasil, y bueno, y ahí el resto. El estudio estima también que el riesgo de estar viviendo una situación de trata es del 80% de este número total. Este dato ha sido un poco el más controvertido, porque claro, por el tipo de metodología, cómo inferir el riesgo a trata, no trata. Pero bueno, más allá de ahora no vamos a discutir si es un 80, si es más o es menos, que duda cabe que dentro de este colectivo de personas, mujeres extranjeras que están en este sector, hay una parte muy elevada de personas en situación irregular, que no tienen otra salida laboral, y por supuesto las situaciones de trata están ahí como riesgo permanente, ¿no? Y ahí ya corresponde a la administración, a las personas que están interviniendo, identificar esos riesgos, ¿no? O la gravedad de esos riesgos. Probablemente un estudio de estas características no puede afinar en ese sentido, pero qué duda cabe que ahí hay un pool importante de estas mujeres que están en esa situación. Bien, estos serían pues los nichos laborales
que principalmente supone, ¿no?, la única salida laboral para las mujeres migrantes, especialmente las que acceden a los procesos migratorios en situación de irregularidad. Otra cuestión también a preguntarse, precisamente, ¿no?, si hablamos de la irregularidad, están expuestas a mayor riesgo de sufrir violencia, falta de protección durante el tránsito. Claro, porque el tránsito es una parte fundamental del proceso migratorio. Según el acceso que tenga una persona a la movilidad, su tránsito va a ser de una manera u otra. Va a ser con un visado de estudiante en el aeropuerto, llega aquí y tendrá sus necesidades, pero tiene ese tipo de tránsito, o pueden ser tránsitos donde las personas, bueno, algunas ya desgraciadamente ni llegan porque pierden la vida en el intento, y otras que sufren larguísimos periplos de violencia descomunal. La ruta, ¿no?, que hablaba antes, Assen, Mediterráneo, Sáhara Mediterráneo, sin duda, y lo vemos también todos los días en el continente americano. Eso también tenemos que tener en cuenta, porque las secuelas, una vez estamos pensando ya en políticas de integración, tenemos que incorporar en nuestra intervención todo ese periplo. Las secuelas físicas, emocionales, psicológicas de ese periplo. Y ahí evidentemente no todas las mujeres pasan por el mismo periplo, pero muchas sí. Y eso también tenemos que incorporarlo porque es parte de la violencia. Y el tránsito, la violencia del tránsito no lo decide la persona que migra, lo deciden las políticas migratorias de lógica estatal, que son las que definen las condiciones del tránsito. Si mueren personas en el Mediterráneo no es porque hayan decidido un tipo de vía de acceso, en este caso a España, es porque la vía legal y segura alternativa no existe. Si existiera, obviamente nadie. Las mafias perderían parte de su negocio. Y lo mismo en la cuestión de Estados Unidos, con lo cual somos responsables de ese tránsito también. Ya no es solo un tema de responsabilidad en cuanto que debemos incorporar la perspectiva de intervención, sino que también nosotros, ahora hablo de nosotros en el sentido de Europa, genera el tipo de tránsito que hombres y mujeres van a enfrentar. Y esto lo vemos, bueno, en lo que está pasando en Libia, ahora en Canarias. El tránsito lo decidimos nosotros con las políticas migratorias, ¿no? Es una responsabilidad ya no histórica, sino aquí directa, ¿no? Esta política migratoria tiene este efecto, y todo el mundo sabe que tiene ese efecto, no hace falta. Otro tema es que sea necesario que las determinadas, ¿no?, políticas intenten mostrarlo desde una mirada simbólica, de frontera, de impermeabilidad, pero el efecto es evidente. Que las mafias ganan espacio con ese tipo de políticas es una cuestión objetiva, ¿no? Otro tema es luego determinadas políticos o ideologías quieran criminalizar, ¿no?, al cooperante que está trabajando con las mafias, pero es que le ha generado el negocio a las mafias es la política migratoria. Se instalan en Libia no por casualidad, sino porque ahí encuentran un espacio muy claro, ¿no? Y ahí las políticas migratorias más restrictivas lo que hacen es ir desplazando esa cuestión, ¿no? Si México ahora se convierte en frontera vertical, pues ahora ya la frontera vertical está mucho más abajo para llegar a Estados Unidos. Ya no es solo México, pero eso lo decide la política migratoria. Bueno, veamos un poco el tema del tránsito, las situaciones de irregularidad. Por supuesto las mujeres, y aquí sí que el tránsito en situaciones de irregularidad, de derechos humanos, de personas migrantes, las situaciones de violencia son terribles. Ahora voy a poner un poco más el foco en aquellas que pueden explicarse específicamente por la cuestión de género, ¿no?, que serían como añadidas a las violencias estructurales que todas las personas migrantes sufren en este tipo de procesos. Y aquí, bueno, datos de ONU Mujeres, aquí simplemente voy a enumerarlas, ¿no? El tráfico y trata de seres humanos, que cuando son fines de explotación sexual, obviamente, reclutan principalmente a mujeres, los abusos sexuales, hostigamiento sexual, torturas, feminicidios durante el viaje, los riesgos asociados a embarazos que se producen durante el tránsito y que son muy habituales, y en la misma línea, ¿no?, de todo este tipo de vulnerabilidades, la incapacidad, imposibilidad de acceder a servicios, ¿no?, de salud sexual reproductiva y reproducción básica durante estos periodos, que pueden durar mucho tiempo. Esta es un poco la radiografía de este tipo de vulnerabilidades, que las mujeres que las han vivido, obviamente, cuando llegan, intervenimos, estar ahí. Aquí me gusta utilizar este concepto de Rita Segato, de la antropóloga argentina, que introduce, acuña el término de pedagogía de la crueldad, para mostrar, en general, el concepto es mucho más amplio, ¿no?, de cómo sostener las desigualdades en el mundo capitalista requiere, ¿no?, muchas veces de utilizar elementos de opresión
física, ¿no? sobre las personas y cómo el género, en este caso las mujeres, se convierten para este tipo de poderes, ¿no? de la fuerza del Estado y demás, en este papel de objeto disponible y desechable que las convierte en receptoras, ¿no? de estos tipos de violencia, desde la violencia sexual, que reciben de forma sistemática, a los propios feminicidios que vemos en muchas partes del mundo. Ella lo aplica a nivel muy general, pero que duda cabe que es muy consciente también que las mujeres migrantes en tránsito son parte de este proceso, ¿no? de cómo las bandas criminales y demás utilizan el cuerpo de la mujer, la vida de la mujer, no olvidemos, precisamente como ostentación, ¿no? de estas formas de control de poder y de territorios en sentidos muy amplios. ¿Cuáles son? Bueno, veamos ejemplos concretos de estas formas de discriminación, de violencia que padecen estas mujeres. Desgraciadamente hay ejemplos por doquier. Ahora una de las zonas que también está siendo más visible, porque antes no estaba tan presente, sobre todo se ha acelerado a partir de la pandemia, a partir del 2020-2021, es la famosa, desgraciadamente famosa selva del Darién, o el cuello del Darién, que está en la frontera Colombia-Panamá, y es la que están utilizando muchos migrantes de todo el mundo para tratar de llegar a los Estados Unidos. Y de hecho ahí conviven personas de Afganistán, China, incluso africanas, cada vez más, de Senegal, Camerún, de muchos países, que optan por esta vía como alternativa a la vía a través de Europa, ¿no? Porque ya el viaje, por ejemplo, a Brasil, el viaje inicial, les resulta más accesible por temas de visado, y a partir de ahí inician ese periplo terrestre hacia el norte, y necesariamente es el cuello del Darién, tienen que pasar por ahí, no hay otra forma de hacerlo. Pues bien, ahí que ahora hay mafias de todo tipo, es un negocio sumamente lucrativo. Desgraciadamente no hay datos, porque correspondería probablemente a Colombia tener datos sobre las personas que están transitando ahí, y no hay un interés tampoco político en este momento para tener un registro claro, y los pocos registros con los que trabajan las entidades que están ahí sobre terreno son de las propias mafias que transportan a personas, ¿no? Y ahí van proporcionando datos de cuántos van circulando cada día, ¿no? Bueno, de nuevo, como un entorno de estas características para las mujeres siempre va a ser mucho más complicado, ¿no? Aquí una noticia, pero encontraríamos muchas más, ¿no? En este caso una denuncia del centro del CEGIL, que comenta de que la mayor parte de estas mujeres durante ese trayecto, que es un trayecto bastante corto en distancia, pero muy duro, son víctimas de violaciones sistemáticas. Algunas relatan más de 10 diferentes en un mismo trayecto. No es nuevo, desgraciadamente, ¿no? Se va replicando el mismo patrón. Otro tema que también preocupa bastante a las entidades que están ahí sobre terreno es que se visualizan muchos niños, algunos no acompañados, pero muchos sí, y bebés, que después en las estadísticas que las mafias de alguna forma facilitan en cuanto a personas que están cruzando, no están. Y claro, eso también, la vulnerabilidad que puede conllevar, ¿no? Que eso se convierta también en un epicentro del tráfico de niños a escala global, ¿no? Porque no hay una coincidencia muy clara entre lo que las organizaciones observan sobre terreno y lo que después de alguna forma se puede contabilizar, asumiendo que el registro ahí ya de entrada no existe, ¿no? Pero bueno, ahí también habría un decalage que también está preocupando mucho a las entidades. Esto en esta zona, pero en el caso de África también es una situación muy parecida. Es cierto que aquí los riesgos pueden ser distintos. Aquí es una imagen que tuvimos la posibilidad en 2019 de poder colaborar con un campamento de personas de Camerún que estaban en el Monte Gurugú, a la espera de poder dar el salto de la valla de Melilla en ese momento. Es cierto que cada vez más las personas que están ahí, en esta zona, que está también muy militarizada por el ejército marroquí, el salto a la valla ya no es tanto la única opción, sino que ya la ruta marítima, a través de las mafias, se plantea más como alternativa, y aún así esperan aquí por la posibilidad de tener el dinero suficiente para poder entrar. Pero habitualmente era la antesala del salto a la valla, porque de hecho desde el Monte Gurugú ven la valla todos los días ahí, está a muy poca distancia. Son situaciones muy duras,
viven un racismo estructural también acuciante en esta zona, la violencia constante. Y curiosamente en ese momento ya se empezaba a ver que había cada vez más mujeres. Era habitual, el gurugú, este tipo de rutas generalmente en muchos campamentos había un perfil mucho más masculino, pero en los últimos años cada vez hay más mujeres. En este caso, una mujer que quiso dar su testimonio, que tenía un bebé en brazos, que había sido gestado a través, bueno, durante el tránsito previo por su ruta migratoria. Había en el campamento niños de 4 o 5 años que no habían sido jamás registrados en ningún lugar, que habían nacido. No en el campamento exactamente, pero sí durante el proceso y que estaban ahí también a la espera. Claro, esta realidad también pues, sitúa la vulnerabilidad, ¿no? En términos de la condición femenina y por lo tanto toda la cuestión vinculada a cómo estas mujeres pueden enfrentar el tránsito. Otro dato que también sorprende, ¿no? Muchas mujeres nigerianas, en el caso, por ejemplo, de su destino más habitual cuando llegan a Europa, que suele ser Italia, no solo, pero Italia en mayor medida, claro, hay muchos informes que demuestran que muchas de estas mujeres, podríamos, ¿no? El informe apunta al 80%, tanto de niñas como mujeres, que han llegado a través de trata a Europa. Y claro, los testimonios de estas mujeres, que han sido obviamente víctimas de trata, dicen, bueno, sí, soy consciente de haber sido víctima de trata, pero para mí ha sido una opción, porque la alternativa de poder hacer el viaje sola es mucho más peligrosa. Cuando una mujer llega a la conclusión que la trata se convierte en la única vía segura que se le ofrece para llegar, claro, aquí tenemos un problema gravísimo, ¿no? Porque el dato es el que es, pero es que para muchas de estas mujeres es una opción. La alternativa es viajar sola. ¿Cómo voy a viajar sola, no? Y la trata me asegura un camino con costes muy altos, pero me asegura una ruta y de que voy a llegar. Claro, de nuevo, ¿no? Las políticas migratorias son las responsables de estas situaciones, porque precisamente están ofreciendo, ¿no? El mercado para poder llegar, no hay otro, y para las mujeres tiene unas implicaciones muy concretas. El otro gran foco, que ha sido ya tradicionalmente así, el cruce por México, que es cada vez más peligroso, de sur a norte, y cómo las mujeres, ¿no? El famoso tren de la bestia, pues ya toman medidas de anticoncepción y demás, porque saben que las violaciones va a ser una constante a lo largo de ese trayecto, y muchas de ellas, obviamente la mayoría, sin posibilidad de recibir ningún tipo de atención sexual, atención a su salud sexual reproductiva, ¿sí? Estamos pues ante un perfil, ¿sí? de máxima vulnerabilidad ya durante el tránsito. Claro, hablamos de estas mujeres como mujeres que optan o están migrando en situación de irregularidad, pero claro, es para que nos entendamos, pero el propio concepto es absurdo. Porque, ¿qué significa irregularidad? Irregularidad es un estatus administrativo que una persona puede tener, por ejemplo, aquí en España, si en un momento dado está aquí recibiéndose en una situación administrativa regular. Técnicamente la podemos llamar una persona que tiene una situación administrativa irregular, pero claro, yo misma, ¿no? Utilizamos, ¿no? La migración irregular cuando personas que están precisamente transitando. Toda la política migratoria europea para combatir la irregularidad la combate, externaliza, lo hace en el tránsito. Claro, está catalogando a personas como irregulares por su intencionalidad, que se les atribuye de que van a llegar irregulares, pero en sí no lo son. Ya ni siquiera desde un punto de vista administrativo. Toda la política de contención en países africanos para combatir irregularidad es la irregularidad que se les atribuye como intención, que ya es lo más perverso, ¿no? Utilizar la irregularidad como intencionalidad para justificar la política migratoria que combate esa irregularidad. Intención, porque cuando una persona está transitando por el Níger, la tratas como ya la política migratoria europea la define como irregular en Europa. Y ahí justifica todas las medidas de vulneración de derechos humanos que además se producen fuera del territorio europeo. Es por lo tanto sumamente cínico, ¿no? Pero esa es la realidad. Son las personas al final que padecen los efectos, porque su forma de movilidad no puede ser otra. Bien, y ahora sí me gustaría centrarme más en otras formas de violencia estructural que estas mujeres enfrentan una vez llegan a su lugar de destino, tras acumular todos estos riesgos que antes mencionábamos, ¿no? Que tienen que ver con su condición de migrante sin acceso a la movilidad, sin duda, pero que he tratado de poner el énfasis en este tipo de violencias que están asociadas a la condición de mujer, ¿sí? Que son ese plus, ¿no? Y que, bueno, un poco en ese marco, ¿no? De lo que supone el género, una vez
llegan, pues también arrastran no solo las experiencias vividas de esa vulnerabilidad acumulada y por lo tanto todas las secuelas que eso puede conllevar, sino además otras formas de violencia estructural que también enfrentan las personas migrantes en general, pero vamos a poner un poco el foco en las mujeres en particular, que hay que tener muy en cuenta. Una de ellas, con la que empiezo, ya la hemos mencionado, ¿no? El tipo de sectores laborales feminizados a las que son relegadas. Máxime cuando la situación una vez aquí es irregular, ¿no? Porque evidentemente ya son los nichos para los cuales estas mujeres saben que no hay otra alternativa, ¿no? Por lo tanto, eso también es una forma de violencia estructural, porque nuestro mercado laboral ya se estructura sabiendo de que estas mujeres están disponibles para estos trabajos. Por lo tanto, hay también aquí una parte clara de violencia estructural. Pero la otra, que también he ido mencionando, es la política migratoria en sí misma, ¿no? Este factor burocrático de la securitización de las fronteras, el cierre de las fronteras, en detrimento de las vías legales y seguras que no se dan, por ejemplo, para el continente africano. Y eso es una realidad. Si el tipo de política migratoria genera causa-efecto el tipo de tránsito, ¿no? No lo podemos desvincular. Y aquí la Unión Europea ha ido avanzando en esa dirección, cada vez más securitista. El nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, que ha sido recientemente aprobado en Europa, se empezó la discusión en septiembre del 2020, parecía que quería resolver los problemas la imagen que trascendió hacia el mundo de cómo Europa no era capaz de gestionar la llegada de personas de Siria en 2015, parecía que eso iba a ser un punto de inflexión positivo y ha servido para todo lo contrario. ¿Sí? Para seguir, ¿no?, bloqueando todavía más esta situación, la externalización de fronteras, que ya no son solo países fronterizos clásicos, ¿no?, Turquía, Marruecos o incluso Libia, sino que ya prácticamente se extienden por todo el continente, por África Central, ¿no? Países que se vincula la cooperación, la ayuda económica al ejercicio militar, del control, ya no de fronteras siquiera, de tránsito. Estamos hablando, Níger no controla fronteras con la Unión Europea, controla tránsito, simplemente. Y eso es así, y el nuevo pacto todavía hay que ver cómo se concreta su implementación, pero no nos permite para nada ser optimistas del mensaje que se está transmitiendo. Ahora hay una iniciativa en África que está liderada por el gobierno libio actual, que controla una parte del país, no el país completo. Ahora la sede la tiene en Bengasi, porque Trípoli todavía está en una zona bastante conflictiva. Han elaborado una declaración y congregaron a representantes de todo el continente africano en Bengasi. También era un ejercicio obviamente propagandístico, ¿no?, de mostrarse como un país seguro y serio, pero un poco su idea es, a pesar de todo lo que vemos que está pasando en Libia, ellos atribuyen que está pasando en las zonas donde no tienen control, y emitieron la declaración de Bengasi, que si alguien, aquí no la tengo proyectada, pero son de 3 páginas, se la puedo facilitar, y es muy interesante porque plantea una alternativa a la gobernanza de la migración desde Europa, ¿no? La cooperación con África, proponen algo tan obvio como generar un observatorio bilateral que permita hacer un cauce, ¿no?, de las necesidades laborales de unos países para que desde África se puedan reclutar las personas y poder ofrecer ese entorno de movilidad laboral en base a las necesidades de los distintos estados, un poco superar ese marco colonial de relación a través de las políticas migratorias con una cooperación a nivel horizontal. Podríamos pensar que hoy por hoy es un brindis al sol, pero es el único camino para que eso pueda revertirse, ¿no? Y bueno, veremos, claro, eso se ha hecho ahora hace unos meses, ha tenido alguna repercusión mediática, pero muy poca. No sabemos en qué medida esto va a poder ser así, si esta Unión Africana realmente de una política migratoria común como alternativa a Europa, eso no es sostenible incluso dentro del continente africano. Hay muchas incertidumbres en torno a eso, pero ya hay una voluntad de pensar la migración de otra forma distinta. Y el lema de Bengasi era: nosotros no somos el gendarme de Europa, no queremos serlo, a pesar de que todos estos países, incluida Libia, han recibido dinero para hacer esa función, ¿eh? No estamos ahora idealizando estos contextos, pero como mínimo el discurso está ahí, ¿no? Queremos dejar de ser el gendarme de Europa. Pero bueno, de nuevo, eso todavía está ahí, ¿no? En cualquier caso, el nuevo pacto para nada nos permite ser optimistas en cuanto a las vías legales y seguras, porque es que el pacto ni siquiera habla de ellas, ¿sí? Y la externalización, obviamente, pues va a generar situaciones alarmantes. Y de hecho, en los últimos días también estamos viendo un poco
lo que está pasando en el caso, por ejemplo, de Italia, ¿no? Que ha firmado un acuerdo de estas características de externalización con Albania, país que pretende, ¿no?, su incorporación en la Unión Europea, y se está planteando, incluso bueno, en España por parte del Partido Popular, como ejemplo de buena práctica, ¿no?, de control migratorio. Se sabe claramente que el coste de este programa que Italia financia a Albania es alto en términos de lo que supondría acoger a las mismas personas dentro del país, ¿no?, durante el periodo de solicitud de asilo. No hay un ahorro económico que lo pueda justificar, es todo el simbolismo de externalizar hacia otro país, y por lo tanto, ¿no?, a partir de ahí poder ya, no hace falta ni expulsar, porque esas personas, una vez denegadas, obviamente ya no han entrado en Italia, pero no tienen, es un ejercicio simbólico de demostrar control de las fronteras. Pero ya no solo el Partido Popular aquí, ¿no? El primer ministro del Reino Unido ha viajado esta semana o la anterior a Italia a entrevistarse con Meloni para aprender de cómo lo están haciendo este tipo de medidas. Y bueno, el Reino Unido ha habido un cambio, parecía, pero ahí ya tenían ideas muy, bueno, lo de Ruanda, ¿no?, de trasladarlos a 7.000 kilómetros para externar, ya no de fronteras, ¿no?, un traslado directo a 7.000, bueno, en este caso Ruanda obviamente estaba dispuesta a recibir esos fondos para personas que estaban llegando a Reino Unido, y se las ponía ahí a la espera de la resolución, ¿no?, a 7.000 kilómetros. ¿No? Y esta misma semana, pues el nuevo primer ministro ha valorado que la iniciativa de Italia con Albania podía ser un ejemplo inspirador, ¿no? Estamos un poco en esa línea. Por lo tanto, estas son las violencias estructurales que están afectando a las personas migrantes en general, y que obviamente, si después nos lamentamos, violencia sexual, tránsito y demás, es parte de las mismas consecuencias. Otro tema que también nos preocupa cuando hablamos de la violencia estructural, una vez en destino, en este caso en nuestro contexto, es también la cuestión de las violencias de género, violencias machistas, que para las mujeres migrantes, si bien es un tema que no admite, ¿no?, analizar la violencia machista en términos de clase social o de grupo nacional, porque es un tema absolutamente transversal, y lo vemos todos los días aquí, no hace falta, es que los datos son claros, pero sí que es verdad que hay grupos que puedan estar en una situación de mayor vulnerabilidad, y desde la intervención debemos ser conscientes también de esa cuestión. En este informe de mujeres migrantes víctimas de violencia de género se reclama un poco la necesidad de dispositivos específicos, porque los datos sí que mostrarían una ratio superior, y eso es una realidad. Eso no implica que tengamos causas diferenciadas en absoluto, porque el tema nadie está exento, ¿no? No es que sea una práctica cultural que se importa de ningún sitio, aquí la tenemos absolutamente, ¿no?, incorporada, y además parece indestructible además. No es un tema pero sí que es verdad que la vulnerabilidad influye en eso también. Por ejemplo, a la hora, no de tanto de la ocurrencia o no del fenómeno, que también, ¿no?, porque a veces la precariedad económica, el hacinamiento y demás puede contribuir, pero muchas veces también en la posibilidad de denunciar, el miedo. A veces, y en el caso español aquí se ha avanzado mucho, no tanto por el no derecho a, sino por no saber que tengo el derecho a hacerlo, o porque aún sabiéndolo, mis circunstancias personales, ¿no?, y familiares me impiden tomar esa decisión. Bueno, esa casuística está ahí, y también es una cuestión importante a tener en cuenta, porque es parte de la violencia estructural, ¿no?, que aquí existe, pero que para estas mujeres pueda conllevar una mayor vulnerabilidad. Y finalmente, para concluir un poco este otro orden de violencias, hay otras de orden más simbólico, que son tal vez no tan objetivas, ¿no?, como cuando vemos claramente la causalidad que tiene sobre la vida de las personas, que no haya una vía legal segura para migrar, por ejemplo, que puede ser la propia muerte, eso está claro, y hay otras violencias más simbólicas que también afectan a las personas una vez están aquí. Ahora tocaría hablar del racismo y la estigmatización del migrante en general, por supuesto, cómo determinadas ideologías políticas utilizan la migración, ¿no?, como chivo expiatorio para todas, ¿no?, para conectar con la emoción de determinados grupos poblacionales. Todo eso es común. Yo me centraré simplemente en algunas de estas violencias más simbólicas que tienen una clara connotación de género. Todas tienen connotación de género, porque cuando se está criminalizando a los menores migrantes, también es género, porque es un perfil muy definido, ¿no?, interseccional, pero muy definido, ¿no? Aquí es varón. Y en muchos casos, cuando se vincula, incluso ahora la extrema derecha en Alemania, ¿no?, que está utilizando el tema de género para, ¿no?, el discurso de hay que proteger a las mujeres, ¿no?, de los valores de la igualdad y defenderlas del hombre musulmán que las ataca, ¿no? Eso también es género, tanto por una parte como por la otra.
¿sí? Por lo tanto, cualquiera de estos estereotipos, prejuicios y estrategias políticas que está utilizando la extrema derecha no puede interpretarse no solo en términos de racismo o migración, sino que está imbricada con el género. En el caso específico de las mujeres migrantes hay tipos de estigmatización que las afectan de manera específica. En muchos casos, como desde las propias, a veces las instituciones somos cómplices, desde esa imagen también de dependencia, sumisión, sin cualificación, y que a veces no es fácil, porque si vemos las situaciones previas que hemos descrito de tránsitos en situaciones de máxima violencia y vulnerabilidad, claro, son víctimas, es evidente, ¿no? Y requieren de una atención específica, pero a la vez muchas veces eso va unido a una situación de invisibilización de estas mujeres precisamente por esos estereotipos de dependencia y sumisión, que a la vez contrastan con una hipervisibilización interesada de la mujer migrante cuando está vinculado al tema del género islam, especialmente en nuestro contexto europeo, de cómo el cuerpo de la mujer, el uso del velo de la mujer se convierte en algo hipervisibilizado, que las estigmatiza, para otros fines, por supuesto, porque como siempre, ¿no? Este tipo de fines al final utilizan el cuerpo, la identidad de la mujer como instrumento, ¿no? Y aquí es un ejemplo más, no solo en España, esto lo vemos en Europa, el debate famoso sobre la laicidad en Francia, ¿no? Que utiliza el hijab como elemento de lucha. Incluso dentro del feminismo, desgraciadamente, se cae en la misma dinámica, que al final pone el acento en el cuerpo de la mujer y en la vestimenta de la mujer, que obviamente aquí nos está hablando de la voluntariedad o no en torno a ese uso, porque la no voluntariedad de por sí es un delito, no es un tema que sea objeto de discusión. Sin embargo, sí se utiliza, ¿no? la visibilización, en este caso de la vestimenta femenina, para debates que van mucho, mucho más allá. De nuevo, la mujer se convierte en diana, y eso la estigmatiza enormemente. Les he puesto aquí una imagen, es una anécdota, pero bueno, en Cataluña ha tenido mucha repercusión. Supongo que saben, bueno, en Cataluña no había habido un partido de extrema derecha independentista con un discurso antimigratorio, no había aparecido hasta hace muy poco. Antes habíamos tenido Plataforma per Catalunya, que había dado, bueno, se había hecho famoso en todo el Estado español por temas de padrón y demás, pero este partido, Plataforma per Catalunya, que estaba liderado por una persona de extrema derecha, solo tenía éxito electoral en algunos municipios. Cuando se presentó a las elecciones autonómicas en Cataluña en 2011, no consiguió ni un solo escaño, ¿no? Y esto fue un poco ya la deriva, ese partido desapareció. De hecho, tenía muchos contactos con la extrema derecha europea, pero cuando ya vieron que ni siquiera era capaz el líder de lograr un escaño en un parlamento autonómico, ya perdió un poco el fuelle, ¿no? Que había tenido. Pero ahora últimamente, ¿no? Ha salido un partido político que se llama Aliança Catalana, liderado por una mujer relativamente joven, Marta Oriols, con un discurso muy distinto al de su predecesor, claramente independentista, no era el caso del partido anterior, y bueno, ha entrado en las últimas elecciones autonómicas en el Parlamento catalán, y eso es la primera vez, pero antes ya había ganado en algunos municipios, y de hecho es la alcaldesa de Ripoll. Es famosa porque hoy por hoy es la alcaldesa de Ripoll. Y aprovechando la excusa de la campaña electoral para las autonómicas, montó una polémica local que tuvo mucha trascendencia. Y es este cartel que ven aquí. Este es el cartel de la fiesta mayor del municipio de Ripoll. Y se planteó una consulta popular para que había distintas propuestas para que la población votara qué cartel le gustaba más. Y ganó este cartel. Y automáticamente ella dijo, no, este cartel está prohibido, no se puede utilizar, porque mi deber es proteger a las mujeres, la igualdad de género. Y en nombre, yo no soy racista, pero en nombre de la igualdad de género no puedo permitir este cartel. Y el cartel lo que tiene es esta señora, bueno, abajo con el velo. No sé si se ve. No, señóralo porque sí, no, es que... Aquí. Sí. Y ahí se generó. Este cartel, en principio, pues la autora, la ilustradora, lo que pretendía era mostrar, bueno, un cartel de diversidad de un municipio que está de fiesta, no tenía otra pretensión. Y ella utilizó pero eso tuvo, claro, a veces cuando uno lo cuenta, parece esto, pero es verdad, no, eso tuvo mucha repercusión porque además coincidió, no casualmente, porque si esto hubiera sido su fiesta mayor, no sé, pues a lo mejor no habría trascendido tanto. Pero claro, estaba en plena campaña electoral cuando ya se presentaba a las autonómicas.
Y ella como alcaldesa, ¿no?, se mostró como garante de los derechos de las mujeres. Me dice, yo en mi municipio eso no lo voy a permitir. Y bueno, claro, tuvo adhesiones. Ese es el problema, ¿no? Que no se quedó ella ahí sola diciendo eso, sino que, bueno, sus seguidores y demás, que esta mujer tiene criterio y toma medidas, ¿no?, drásticas. Está prohibido, ¿eh? De hecho, hubo iniciativas en las que lo empezaron a colgar por las calles, luego lo descolgaban. Se montó un problema, ¿no?, en torno a eso, pero que el objetivo de esta mujer era admitir, no, yo no lo hago por tema migratorio. Recordar también que en Ripoll fue cuando, bueno, los atentados que sucedieron claro, los chicos de ese eran de Ripoll, aparentemente chicos que tenían unos indicadores de integración muy claros en términos de trayectoria formativa y educativa y laboral incluso, pero claro, ahí también es un caldo de cultivo, porque claro, está contribuyendo con ese, ¿no?, protegiendo a las mujeres, está todavía reforzando más la imagen ya muy delicada de la propia población de origen marroquí musulmán, ¿no? Pero ella dijo, no, aquí yo no quiero estigmatizar a nadie, lo hago porque tengo que defender la igualdad de género, es mi objetivo. Pero claro, no es tan loco si vemos que también en Alemania están utilizando los mismos términos, ¿no? La propia dirigente que se presentaba a las europeas, que es una mujer además abiertamente de orientación, bueno, queer y demás, pues no, ella protege los derechos de las mujeres y sus propios derechos, ¿no?, como mujer queer, de que qué pasará cuando los musulmanes dominen el país, ¿no? Y representa a la extrema derecha, ¿no?, prototipo de mujer que también rompe muchos esquemas. Ella un poco iba en esa misma línea. Yo hablaré del género y ahí ya soluciono el problema, digo que lo hago por la igualdad de género y en realidad aquí, bueno, un poco las repercusiones que eso puede tener. Y ya para concluir con esta parte de las violencias, la cuestión de las ausencias también, ¿no?, de cómo muchas de esas mujeres también viven la estigmatización de tener a sus familias en origen, sus hijos, de tener que gestionar esos vínculos desde la distancia y muchas veces también debiendo soportar, sobre todo también en sus lugares de origen, la estigmatización de la figura de mala madre que no se aplica cuando es el varón el que migra en solitario. Y ese también es un peso psicológico para muchas mujeres difícil de llevar y que además la política migratoria de nuevo no contribuye, porque muchas de estas mujeres están en situación irregular, podrían tener un contacto presencial, algunas mucho más frecuente de lo que realmente pueden tener, porque si salen no pueden volver a entrar, con lo cual todo eso también es otra forma de estigmatización claramente femenina. Y ya para concluir, no sé cómo voy de tiempo, ¿bien? Bueno, el último apartado era verlo un poco desde la perspectiva del abordaje. Para que tengamos tiempo para el debate y poderlo hacer un poco más a nivel más local, sí que había preparado algunos instrumentos más generales, que para tener un poco también una mirada más optimista, ¿no?, sobre si disponemos o no de mecanismos para poder avanzar en otra dirección. Uno de los enfoques que me parece relevante es el de la seguridad humana con perspectiva de género, que eso ya se está avanzando mucho más en esa dirección y asumiendo además que no existe, ¿no?, la noción abstracta de persona migrante que debamos proteger sus derechos, sino que precisamente el género nos permite ver formas de vulnerabilidad de esos derechos humanos que no es simplemente violencia social, que tiene que ver precisamente con el hecho de ser mujeres, ¿no?, un poco lo que hemos visto con anterioridad. En esa dirección apunta pues, la Agenda 2030 de la ONU, menciona, ¿no?, en su Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, cuando habla de igualdad de género, incorpora ese tipo de cuestiones, también para los contextos de movilidad, ¿no?, del número creciente de mujeres migrantes. El propio Pacto Mundial para Migración Segura, Ordenada y Regular, que se aprobó en Marrakech en diciembre de 2018, también va en esa dirección. No solo aboga por una necesaria gobernanza global de las migraciones, superar, ¿no?, lo que ahora estamos viendo, que es que las lógicas intereses de cada Estado-nación determinan las políticas migratorias, y desde esa lógica, que es la que vemos pues, en la Unión Europea, en Estados Unidos, no podemos garantizar derechos humanos. La Unión Europea es lo que está haciendo, ¿no? Bueno, no, yo externalizo la vulneración, pero claro, la estás generando. Da igual donde se produzca, si es el resultado directo de algo que además tú financias. Da igual que no se produzca físicamente en tu territorio, pero sin una cooperación es imposible, porque todo lo que tú externalizas vulnera el tránsito. La migración no es solo la persona cuando llega,
sino todo lo demás. Por eso la declaración de Bengasi es una forma de concretar en algo un poco más explícito estos principios. Además de la gobernanza mundial, que es básica, también el género ahí se convierte de alguna forma en principio rector y transversal de todo el documento. A 4 años de su aprobación, 6 años ya de su aprobación, el balance no puede ser muy positivo si vemos cómo han ido evolucionando las políticas migratorias, tanto de los que lo firmaron como de los que no lo firmaron. De hecho, no es un tratado y por lo tanto no tiene vinculación jurídica. Firmarlo no dejaba de ser, o apoyarlo, algo simbólico. ¿Para qué nos sirve este marco? Probablemente si uno hace un balance ahora de su implementación, el balance es claramente negativo, pero a nivel discursivo creo que sí nos ofrece una herramienta interesante, porque este marco o este texto, que es un texto muy básico, no viene del activismo, no viene de ONGs, entidades pro derechos humanos, porque eso ya estaba más que hecho y es un discurso que conocemos bien. Esto viene, claro, del Consejo de Naciones Unidas, que lo pactaron todos los estados en julio de 2018. No es un ente especialmente revolucionario en términos... Claro, si el lenguaje que se utiliza aquí viene de Naciones Unidas, que no se está implementando, pero sí que nos da herramientas discursivas para legitimar determinadas cuestiones que hasta el momento probablemente no disponíamos de discursos alternativos más allá de, obviamente, de todo el ámbito de cooperación y defensa de derechos humanos. Yo le veo ese valor por el lenguaje. No hay ninguno de los objetivos del pacto que diga algo que no sepamos, o que países como España, con los tratados internacionales de derechos humanos que han suscrito, quien dice España, cualquier país europeo, no debería hacer, por definición, es decir, no aporta nada nuevo. Pero el hecho de que esté ahí, y además con una mirada global de que el proceso migratorio no empieza o no te afecta en la medida que una persona está dentro de tu territorio, sino todo el proceso, lo que requiere cooperación, las lógicas de Estado-Nación no permiten garantizar derechos humanos, es incompatible, pues eso es interesante. Otro tema es que el concepto de seguridad del pacto, migración segura, ordenada y regular, también se ha utilizado políticamente de forma muy distorsionada. Claro, y probablemente no fue un buen término la elección, porque por seguridad se entendía el planteamiento de seguridad humana de las personas en toda. Y claro, lo de la seguridad hay algunos que lo han interpretado intencionadamente de otra forma, ¿no? Bueno, para que veamos un poco que alguna repercusión interesante puede tener en temas de género, esta es una guía que ha publicado No Mujeres a partir del pacto, y es como una especie de checklist que un Estado, a nivel de la administración, puede utilizar como para ver en qué medida ha incorporado la perspectiva de género o no en sus indicadores, sus intervenciones. Es muy básico, porque es una guía global, pero bueno, es un intento de ofrecer indicadores concretos, de decir, bueno, para la gestión de las migraciones debes incorporar la perspectiva de género de manera transversal, valora en qué medida la tienes incorporada o no. Cuestiones tan básicas, aquí os he puesto solo un ejemplo, de la verificación. ¿Producen sus oficinas de estadística datos sobre migración desglosado por sexo? Bueno, ese tipo de cuestiones, pero hay bastantes objetivos y es interesante. Otra cuestión, hablábamos de la violencia de género, de qué instrumentos podemos dotarnos para esta cuestión. Claro, a nivel europeo se ha avanzado muchísimo en esta cuestión. La pregunta es en qué medida se ha incorporado o no las necesidades concretas de las mujeres migrantes. Uno de los grandes hitos también ha sido el Convenio de Estambul, que desgraciadamente la Unión Europea tiene ese problema, ¿no? Ni el Pacto Mundial lo firmaron todos los países porque había una división en bloques, y para ese convenio también la ha habido. Hay muchos países de la Unión Europea que no lo han ratificado. Pero el Convenio de Estambul sí es interesante porque introduce formas de violencia machista que a veces no están incorporadas en las legislaciones al uso, sobre todo las más occidentales, ¿no? Temas como mutilación genital, el matrimonio forzado, como forma de vulneración. Hay un debate muy amplio sobre el tema de violación y consentimiento, pero eso es otro tema, y ofrecía unas bases interesantes para poder prevenir, combatir, identificar y eliminar violencia de este tipo de forma muy holística y a la vez muy interseccional, en el sentido de incorporar, ¿no?, necesidades también muy específicas, ¿no?, que tienen que ver con este enfoque más integral y marco. ¿Cuál era el problema de la Unión Europea? El convenio se firma en 2011. Bueno, aquí pone 10 años, pero en realidad la imagen es un poco antigua porque 10 años se cumplieron en el 21, ahora ya tiene más. España lo ratificó, creo, en el 14.
¿Y cuál era el problema? Que no había directiva. Si no hay una directiva europea, pues el convenio, claro, algunos lo ratifican, otros no, y aquí todo el mundo hacía lo que quería. Era una demanda también antigua de lograr una directiva que plasme los principios del Convenio de Estambul en directiva europea. Ha sido también una discusión larga y ardua entre todos los estados, y al final se ha logrado también este año la directiva sobre la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Los avances son innegables, no soy yo el tema, y supongo que ya lo conocerán por otros ámbitos y lo trabajan, ¿no? Es decir, no voy a hacer crítica en ese sentido, porque muchos de los principios de la Convención de Estambul los refleja la directiva. Otro tema va a ser cómo los diferentes estados lo van a implementar. España en muchos de estos aspectos ya estaba absolutamente al día, pero las mujeres migrantes, una de las críticas que ha recibido la directiva en general es que no hay una presencia clara de esas necesidades, ¿no? De hecho, se las menciona en algún momento de la directiva con el término mujer migrante indocumentada, algo que también ha sido muy criticado ya por el propio simbolismo del término, ¿no? Porque la persona en sí no está indocumentada, en todo caso está en una situación, pero se utiliza mujer migrante indocumentada, literalmente, este es el concepto, y a partir de ahí no hay ninguna voluntad de incorporar esas especificidades de las que ahora comentábamos, ¿no? Hay un gran foco importante en separar, ¿no?, las mujeres que serían beneficiarias en términos nacionales de Europa versus las demás, ¿no? Y esa distinción ha sido también, bueno, probablemente, claro, es difícil, es como el Pacto Mundial, el Pacto Europeo de Migración y Asilo, ¿no? Si alguien pensaba que iba a tener otro contenido con lo que tenemos en Europa, pues probablemente era un ejercicio iluso. Y de esperar que podía ser algo más, ¿no? Porque al final no es que la Unión Europea vaya aquí redactando pactos, sino que son los 27 países. De hecho, en septiembre del 23, que ya sabían que tenían que aprobarlo antes de las elecciones europeas porque no podían ir más allá, una de las discusiones que hubo entre Alemania e Italia era si se condenaba o no por la vía penal a las ONGs que cooperan con el rescate en alta mar. A este nivel estaban los debates. Con lo cual uno puede pensar, bueno, somos muy críticos con el pacto, pero alguien imaginaba que podía ser de otra forma el pacto, pues seguramente, claro, es un ejercicio absolutamente iluso. Aquí también hay un poco de eso en esa misma dirección, pero qué duda cabe que los colectivos de mujeres migrantes de alguna forma se han visto excluidas tanto de la terminología que se usa para designarlas, como también de algunas otras cuestiones que no permiten también pensar en clave interseccional, ¿no? Se aboga mucho más por servicios transversales, no especializados, y aquí un poco el riesgo es que si los servicios para este tipo de violencia no están especializados, claro, la transversalidad a priori puede sonar muy bien, ¿no? No, es que tiene que ser todo transversal, sí, pero ¿cómo garantizar, sobre todo en determinados países, que existen personas con la formación adecuada para ofrecer servicios específicos a personas en esta situación? Y parte de esas especificidades, no solo, pero sí que desde una mirada interseccional tiene que ver también con la mujer migrante en el sentido de su condición jurídica, sin entrar ya en otros aspectos de la diversidad que van más allá de la migración. Porque claro, muchas cuestiones que antes hablábamos del velo y demás no están directamente vinculadas a la migración. Tiene sentido hablar de mujer migrante si lo atribuimos a su condición jurídica, de no nacional o de irregular. Más allá de eso ya, pues en Francia hablar de Islam, género, no es hablar de migración, porque Francia tiene la comunidad musulmana más grande de Europa. Algunas personas de esa comunidad son migrantes a fecha de hoy, sí, pero otras muchas lo fueron sus abuelos. Pero no es un tema género-islam que lo podamos vincular al debate migratorio. Aquí yo creo que están los dos temas. Por un lado, el énfasis en mujeres, dejar al margen las mujeres migrantes en situación administrativa irregular y, por lo tanto, no incorporar todas estas vulnerabilidades que van asociadas a esa situación. Y ahora sí, ya para último ejemplo, y después para poder recibir y poder comentar los que ustedes me puedan aportar, la cuestión del servicio doméstico. Aquí sí que hicimos un estudio en la Autónoma, financiado por el Instituto de las Mujeres, un mini estudio sobre precisamente las vulnerabilidades asociadas a la situación de irregularidad en el servicio doméstico interno. También dedicamos una parte del trabajo a las mujeres transfronterizas marroquíes en Ceuta y Melilla, pero bueno, ese sería otro punto. Y claro, aquí también un poco identificábamos las violencias estructurales que ya conocemos, ¿no? Por un lado la ley de extranjería, que las define como irregulares una vez están aquí, y por el otro lado, toda la evolución de la regulación del servicio doméstico, que como bien decía con anterioridad, en 2011 supone un punto de inflexión,
que culminaría en el 22 con la ratificación del convenio 189, que no fue un acto voluntario, aunque el gobierno hablaba de que, sobre todo el gobierno del PSOE, de que lo iba a firmar, pero no se firmaba, y al final, y aquí los factores tampoco hay que atribuirlos a internos, ha habido mucho activismo de mujeres, en general, migrantes en particular, País Vasco pionero en ese sentido a la hora de reivindicarlo, pero también en Barcelona, Madrid, se han generado muchísimas asociaciones de mujeres migrantes con este objetivo, el 189 ya, y aquí también los sindicatos han apoyado estas demandas, eso ha influido, pero no nos engañemos, el activismo ha sido clave, una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo del 22 que obliga a España a cambiar su legislación para no tener derechos distintos en función del sector laboral. Esa es clave, la sentencia laboral. La sentencia del tribunal, no de igualdad de trato, la seguridad social. Es que es tan simple. Claro, como la Unión Europea no te va a decir, no, es que no tiene igualdad de trato, no le estamos diciendo si tiene que cubrir más o cubrir menos, pero tiene que haber igualdad de trato, eso sí que es incuestionable. Esa sentencia provocó ipso facto la firma y la posterior adaptación a esa firma. Pero bueno, este es ahora no es un régimen especial, es un sistema especial, sigue teniendo algunas diferencias y bueno, aquí está el camino. ¿El problema cuál es? Lo que está fuera de este sistema, que es toda la economía sumergida. Lo que queda pendiente ahí, pero cómo sigue habiendo una parte del modelo de gestión del cuidado que se sustenta desde la irregularidad. Y como ya último ejemplo de cómo este modelo de gestión de las migraciones vulnera derechos. Claro, en España es complicado porque tenemos figuras que son muy progresistas en nuestro contexto europeo, ya no digamos Estados Unidos, por ejemplo, el arraigo social. ¿No? Hay países que ni siquiera cuando uno se lo explica no entiende, ¿no? Pero ¿cómo es posible? Uno llega irregular y puede esperar y tal, y luego se regulariza, y sí, eso es una muy buena figura. Pero claro, como modelo de gestión genera muchos problemas. El tiempo es como un modelo de gestión que empuja hacia la irregularidad, porque el mensaje que transmite es hay que pasar por la irregularidad y hay sectores laborales que están esperándote para gestionar esa irregularidad. Claro, se genera esa paradoja. Y muchas entidades, bueno, las entidades del tercer sector al final lo único que les queda es acompañar a las personas para prepararlas para esa posible regularización a través del arraigo social. Claro, y eso es un poco decir, bueno, ¿qué sentido tiene? Porque estos datos, por ejemplo, del año 22, son los datos de personas que entraron con visado de trabajo a España, de primera entrada, ¿sí? Claro, son solo 37.000. La mayor parte, aquí no están desglosados, son mujeres marroquíes temporeras, que obviamente entran, aparte de todos los temas de desigualdad y explotación, que hoy no voy a hablar de eso, pero que como mínimo estas mujeres en términos de entrada entran de manera legal. Y, vale, ya está. Esas son las necesidades de España en el 22, de entrada legal. Arraigo, se gestionan en el mismo año casi 105.000. Con lo cual, necesidades laborales las hay. El mensaje que estás reproduciendo, aunque parezca paradójico, es hay que pasar por los 3 años antes para llegar aquí. No hay formas de pensar la gestión, de decir, bueno, pues tú ya entras con un visado, una búsqueda de empleo, porque esto no tiene ningún sentido. Estás transmitiendo el mensaje de que como entradas tu mercado laboral tiene poca necesidad, pero resulta que sí la tiene. Pero estás obligando a ese periplo que sostiene muchos sectores que se benefician de ese periplo irregular. Ya pensando en los sectores y obviamente las violencias que se ponen para las personas que tienen que hacerlo. El arraigo por formación parecía que podía ser un instrumento de flexibilización en ese sentido, de mejora. En sí no es un mal instrumento, lo que pasa es que, claro, desde una perspectiva de género también es difícil hacer un balance, pero no está pensado para determinados perfiles de personas que se puedan acoger. Habrá que ver cómo se adecúa, porque hoy por hoy no parece una solución mágica, aunque como instrumento pueda tener obviamente una buena intención en ese sentido, porque ya no está supeditado de forma directa a la tenencia de un contrato laboral, como es el caso del arraigo. Pero bueno, más allá de eso, eso es paradójico, porque eso también contribuye de nuevo a reforzar esas violencias que para hombres y para mujeres, sin duda, pero de nuevo, ¿no? Desde una mirada de género también estamos viendo esa cuestión, con lo cual una figura que nos sitúa en términos de políticas ya de migratorias de integración, ¿no? Lo que es el arraigo en una figura interesante que otros países ven como algo positivo, bueno, depende de dónde se sitúa el país, obviamente. Claro, tiene ese efecto, que el modelo español está dependiendo de la irregularidad, la empuja.
como forma de llegar y como forma de sostén, y a partir de ahí también esto para la intervención local, municipal, genera también muchos problemas. Gestionar esa irregularidad, todas las formas de irregularidad sobrevenida que se están generando a raíz de las solicitudes de asilo, que España partía de una situación donde había muy pocas, pero ahora es de los países que más solicitudes de asilo recibe, como forma también de entrada. Muchas de estas personas finalmente pierden esa condición y acaban en irregularidad sobrevenida y entrarían en ese circuito, ni más ni menos, ¿no? Y claro, todo eso al final son disfunciones que genera esta política migratoria, que para determinados sectores económicos puede ser positiva, ¿no? Porque al final nutre de este tipo de personas en el mercado laboral, pero que desde la perspectiva de la administración, los efectos que esto genera en el ámbito local, para las personas, incluso para la convivencia a nivel general, eso lo gestiona la administración local y forma parte de ese marco. Y bueno, lo dejo ya aquí y muchas gracias por la atención. Y bueno, ahora si quieren podemos ya pensar soluciones. Lo he hecho un poco un marco más abstracto o más legal, pero creo que ahora podríamos, si les parece bien, aprovechar para discutirlo, ¿no?, a nivel más concreto. O cualquier pregunta o sugerencia o comentario. Bueno, merece un aplauso.